Bienvenidos al curso a distancia de Fultena. En él, usted encontrará en una forma sencilla y práctica la forma de adquirir nuevos conocimientos. El mismo consta de un manual con contenido teórico y práctico, una guía de estudio, fichas de evaluación y un DVD con los conceptos fundamentales del mismo. Ahora lo invitamos a buscar un lugar cómodo y tranquilo, lápiz y papel y manos a la obra. Yo soy la licenciada Claudia Ángeles Pérez Gaona, soy licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También hice un doctorado en la Universidad de Trieste, en Italia, sobre técnicas familiares antimanicomiales, lo que se llama antipsiquiatría. Y también hice un máster en una universidad de Estados Unidos sobre terapias sistémicas y familiares. Trabajo como psicóloga en mi consultorio particular, como terapeuta floral. ¿Qué es la psicología? La psicología es una herramienta de entendimiento, de escucha de los pacientes, algo que en general no se le presta mucha atención, pero que el discurso en sí de los pacientes y aquellas cosas que dicen nos van dando herramientas claves para poder decodificar luego y diagnosticar aquellas flores o aquellos masajes o aquellos aromas que vamos a necesitar para ello. En este discurso siempre vamos a encontrar algunos elementos que son del plano consciente y otros elementos que vienen de la rama inconsciente de los pacientes. Y en esto la psicología ha hecho su aporte fundamental. Como ustedes sabrán, uno de los descubrimientos de Sigmund Freud fue que la mente humana, la psiquis, se dividía en distintas partes. Pensaba que todo aquello consciente que la persona nos decía era todo lo que teníamos para desarrollar. Luego fuimos encontrando, o fue él encontrando, aquellas contradicciones entre los deseos conscientes y aquello inconsciente latente en su discurso. Lo podemos decodificar a veces si le preguntamos sueños, pero también si vemos actos fallidos, errores en el lenguaje, olvidos y algunas otras manifestaciones de lo que va sucediendo en su charla cuando nos va diciendo a veces equivocadamente alguna cosa. Me recuerdo siempre de una persona que dijo algo así como que ella quería ser docente y dijo que quería ser decente. Y ahí había todo un interjuego entre lo que ella pensaba que era una carrera decente y bueno, algo que nos llevó a descubrir sus fines inconscientes. También podemos encontrar algunas otras ideas claves que nos sirven como para poder ir integrando lo consciente y lo inconsciente del paciente. Esto es una de las cosas que estudiamos básicamente en este curso, en este manual de psicología, poder distinguir no solo las partes de la mente del paciente, sino ir haciendo un poco más claro lo que está reprimido, aquello que está en lo inconsciente, que a veces necesitamos levantar esta represión con las flores adecuadas y también con las intervenciones adecuadas, como para preguntar en esos casos por qué dijo esto, decir por qué le parece que pudo haber confundido una palabra con otra y como esto muchas técnicas que vamos desarrollando en el manual. La psicología en este momento, ya que les hablé de psicoanálisis, está radicalmente en un periodo de integración y de síntesis con otras técnicas, ya no psicoanalíticas necesariamente. Es un periodo muy rico, muy fértil, donde estamos sumando conceptos que vienen de Occidente y también de Oriente, y donde los verdaderos terapeutas de este momento los alentamos a que tengan técnicas cada vez más holísticas, más integrativas y más completas. Por lo tanto, ver al ser humano no solo como diría Freud hace más de 200 años, mente, digamos, lo racional, etcétera, sino esta unión que estamos haciendo hoy en día, mente-cuerpo, las etapas del desarrollo humano desde la etapa del nacimiento hasta la muerte, sino también lo transgeneracional, que estamos usando a través de las constelaciones familiares y de tantas otras terapéuticas que exploran otras líneas que antes no se veían, como las lealtades familiares, los secretos, los códigos en el sistema y todo aquello que tiene que ver con la psicología sistémica.
De modo tal que ese manual refleja un poco este cambio de paradigma, ¿no? Tratando de sumar justamente a la psicología relativamente clásica y un poquito más moderna aquellas flores o aquellos elementos de la modernidad, o de esta cosmovisión un poco más completa que estamos haciendo ahora. La psicología en este momento se junta mucho con la filosofía, con los cambios de paradigma, con el ver al mundo de una forma más globalizada y más completa, tal como pasa en la política y en todos los otros planos. Si no, estaríamos de nuevo en una psicología muy dualista, donde todo sería o sano o enfermo, cosa que tratamos de evitar concretamente y conscientemente con cada paciente, digamos, rescatar la parte positiva, encontrar las zonas sobre las que podemos trabajar. El concepto de repetición es otro concepto clave de la psicología, así como el inconsciente. La conjunción a la repetición es una de las cosas que todos padecemos y sabemos, esto de que algo siempre nos pasa de la misma manera, o en el mismo aniversario, o más o menos para la misma época, o lo que le pasó a mi mamá nos pasa a nosotros, y así tantas cosas que pasan en las familias. Ya Freud había hablado de esto, ahora le hemos dado como una visión mucho más transgeneracional, pero lo que podemos decir es que para no repetir determinados síntomas, primero hay que conocerlos, conocer de dónde vienen, tratar de encontrar esta filiación, a veces hacemos genogramas, cosas que nos liguen a las terapias familiares, y también poder elaborar, quiere decir, poder darle un trabajo sistemático, trabajar sobre esa repetición, si es algo traumático, disolver lo traumático con flores, con terapéuticas, a veces con algunos procedimientos que necesitamos hacer para disolver los traumas, porque una vez que uno comprende y elabora, ya que el síntoma no se repite. Y este es un concepto clave en el cual podemos trabajar específicamente preguntándole al paciente si hay repeticiones, si hay algo que siente que se vuelve a detonar una y otra vez. La psicología explora las distintas patologías, la diferencia fundamental entre neurosis y psicosis, que es un rasgo fundamental para los que son terapeutas holísticos y no psicólogos, porque a veces se confunden datos de las patologías graves, las neurosis, serían, digamos, aquellas patologías que nosotros sí podemos atender. La psicosis ya serían aquellas patologías de difícil atención solamente por técnicas florales, o algunas otras porque ya, digamos, tienen como un nivel de gravedad, un nivel de compromiso que requieren una intervención en equipo. Y esto también es parte del aporte que estamos haciendo actualmente en términos de integración, integrar a los equipos de trabajo, psiquiatras, psicólogos, terapeutas florales, reikistas, masajistas, etcétera, como un modo dinámico y moderno de poder acceder a la mejora del paciente. También así estudiamos aquello que detona las enfermedades y aquello que predispone a las enfermedades, porque muchas veces en una familia uno dice, pero ¿cómo? Son todos sanos y de pronto hay uno que desarrolla una enfermedad. Entonces uno puede leer estas predisposiciones de algún paciente en particular, aquel que tiene máxima vulnerabilidad o a veces máxima fortaleza para ser aquel que denuncia, que ejerce, digamos, un cambio en la familia, porque siempre un síntoma es un periodo de cambio, un periodo de atención. Y aquello que detonó, digamos, cuál fue el último antecedente o cuál fue el último acontecimiento que hizo que esta persona activara, digamos, una posibilidad de síntoma. Y en esto también le prestamos mucha atención a los consejos terapéuticos que están claramente expresados en el manual, como para no equivocar nuestro caso. Conceptos de salud y enfermedad. Actualmente en la física cuántica, en los conceptos de Chopra y de tantos otros autores que ustedes conocerán, Louise Hay y Andrew Weil y todos los que han trabajado sobre curaciones, nos han dado a los que somos psicólogos o que venimos del campo de la salud una nueva posibilidad de entender aquello que realmente buscamos, que es la curación. De modo tal que nos centramos mucho más en este aspecto, preservar las partes sanas de cada paciente, que en tomar los datos de su enfermedad.
aunque lógicamente la psicología hace un gran aporte en poder discernir aquellos aspectos patológicos, aquellos aspectos no integrados, no sanos, no útiles para la personalidad del paciente, y en esto, digamos, trabajamos a lo mejor silenciosamente, sin mostrárselo demasiado al paciente, pero vamos tomando nota de aquellas cosas que consideramos dañinas para su personalidad o que están bloqueadas, zonas, digamos, de riesgo o de vulnerabilidad. Y sobre esto a veces podemos hacerle algunas preguntas. Sabemos que de alguna forma sigue siendo un misterio en qué momento y de qué forma se desarrolla la curación, pero sabemos también que la integración de cada vez más áreas hace más accesible, más rápida, en un tiempo, digamos, más menos doliente y menos sufrido para el paciente, y también, digamos, nos predispone a algunas curaciones espontáneas o algunas curaciones casi mágicas que antes no se podían producir. Por ejemplo, la sinergia actual de psicología, flores y meditaciones o aromas realmente predispone a los pacientes a hacer cierto tipo de curaciones o de insights o de aprendizajes. Cuando digo insights, digo esto de tomar conciencia de algo que a lo mejor antes un paciente tenía que estar muchos años en terapia, en derivancia, en relajar a su terapeuta, en fin, otros métodos que realmente, si bien que tenían su parte interesante, dificultaban mucho la tarea en términos de tiempo y en términos de la angustia que tenía que soportar un paciente. De modo que la curación hoy en día es como un proceso. Digo esto de milagroso, lo dije pensando en que no nos podemos ninguno de nosotros adjudicar el proceso de la curación, ni el terapeuta floral, ni el psicólogo, ni siquiera el paciente, porque se tuvieron que haber dado seguramente una serie de condiciones que predispusieron a esa maravilla de la curación. Si bien que la enfermedad es algo material, en el sentido de que es algo visible, digamos, decodificable en el primer plano, decimos que la curación siempre se va a dar en el plano metafísico. Se trata esto de una curación física, algo que está en el cuerpo, como algo psicológico, algo que sucede más allá de la psique, más allá del cuerpo, e inclusive mucho más allá de las dos personas, del terapeuta y del paciente. La curación, lógicamente, es algo invisible, digamos, que se plantea en el plano del significado de las cosas. Si bien que la enfermedad era algo que uno veía que el paciente funcionaba mal, que era algo visible a todas vistas, que estaba en su estado de ánimo o en su cuerpo, la curación acontece en algún lugar de la conciencia, ¿no? Donde la persona objetiva y toma conciencia de algo, y a partir de ahí rompe este mecanismo de la repetición, porque comprendió y entendió que su estado de armonía va a pasar por no repetir ciertos patrones. Esto implica lógicamente una expansión de la conciencia. En esta expansión y en este nuevo orden, como diríamos hoy en día, las flores aplican, digamos, de forma privilegiada, ¿no? O sea, fue muy difícil en los tiempos anteriores a las terapéuticas florales y holísticas trabajar en la expansión de la conciencia. Desde el momento que integramos meditaciones, flores y aromas, lógicamente esto aconteció de un modo mucho más completo. Y se vio más claro que este proceso de la curación realmente venía de adentro hacia afuera. Por más que utilizáramos terapéuticas, había algo que se sintetizaba dentro nuestro y que transmutaba la causa de las enfermedades. Y este poder mirar más allá y tener en cuenta, digamos, la totalidad de los aspectos. A esto le llamamos la curación, una lección aprendida, algo que hemos podido entender, que nos faltaba o que en nuestra familia se repetía como un disco rayado y siempre fallábamos en el mismo tema. La lección aprendida es la unidad, la superación de estas polaridades falsas siempre, porque justamente cuando les decía integrar Oriente y Occidente, estamos diciendo algo así como que el todo supera las partes y el todo contiene el yin y el yang, lo enfermo y lo sano dentro de una misma persona, actuando, digamos, con un nivel de complementariedad, porque siempre vamos a tener alguna raíz de los síntomas que tuvimos, pero en una vibración diferente.
de modo que nos inspiramos a poder ir teniendo cada vez más motivos para curarnos a partir de este salto de conciencia, de este cambio de paradigma y aquello que llamamos el salto cuántico. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son procesos, o sea, como la palabra dice, un mecanismo es algo que está en juego para darle paso a una defensa. La defensa lo que hace es proteger al yo, proteger a la parte más estable de la personalidad como para evitar la angustia. La angustia proviene de muchos lugares. En general, por ejemplo, si hablamos de la represión, que hace un rato se les nombraba en relación a, la psicología lo que hizo al descubrir el inconsciente es levantar la barrera de la represión y dejar pasar algo de lo inconsciente a lo consciente. La represión se la ve actuar desde distintos lugares. Uno puede ver una persona muy estereotipada, muy reprimida, que en realidad lo que está haciendo es evitar la angustia que le produciría al ponerse en contacto con aquellas cosas que está reprimiendo, sus intereses sexuales, sus intereses agresivos. En general siempre hay dos corrientes para reprimir. Se reprime lo agresivo o se reprime lo sexual, que son como las dos energías básicas que tiene el psiquismo. La represión es algo que podemos observar también en sueños o en algunas otras, por ejemplo, en los actos fallidos, en los equívocos, uno encuentra algo de lo que estaba reprimido. Uno puede soñar, no sé, que se vuelve a encontrar con su viejo amor y uno podría sospechar por lo menos que tal vez se trata de un deseo. Podemos decir que cualquier otro mecanismo de defensa lo que hace es mantener alejado de la conciencia aquello que nos da angustia. Les nombré también la proyección, que es algo de bastante fácil visualización en términos simples. En general uno puede imaginar que, por ejemplo, cuando un empleado trata a su jefe de una forma muy infantil, a lo mejor está proyectando en su jefe la figura de su padre, entonces le demanda y le pide explicaciones y no le entiende y le vuelve a pedir que le explique, y muchas veces el jefe se siente como tratándolo como un hijo. Este tipo de manejos, que si uno fuera más consciente de esto, obviamente ningún empleado se permitiría tratar a ningún jefe como el padre, develan siempre algún extraño mecanismo que tiene que ver con la proyección. Lo mismo podemos ver mecanismos proyectivos en muchas áreas. A veces los obesos suelen ver en los demás síntomas de obesidad, decir qué gordo que está tal persona, me decía el otro día un paciente, sin poder tomar en cuenta que en realidad el que había engordado notablemente era él, pero bueno, lo estaba proyectando en otras personas de su familia. También hay otro síntoma que la histeria reproduce muy claramente, que es esto de la represión. Por ejemplo, cuando hay algún brazo o algún miembro que se paraliza o algún otro síntoma histérico, puede ser una tos histérica, puede ser pérdida de aire cuando uno está todo el tiempo agitado, se llamarían síntomas histéricos que también están reprimiendo algún deseo sexual, porque la histeria siempre tiene que ver con problemáticas sexuales, deseos sexuales no asumidos, y que se ve en esos síntomas, digamos, este mecanismo de la represión, porque no puede hablar, diríamos, de sus deseos sexuales, ejecuta todo este tipo de síntomas en forma inconsciente. Aquellos pacientes, por ejemplo, los neuróticos obsesivos, es muy claro que cuentan un hecho traumático, tuvo un accidente o algo así, y lo cuenta sin ningún tipo de afecto concomitante, lo cuenta como si leyera una noticia del diario. Me sucedió tal cosa, tuve tal accidente, se murió mi hermano, yo salí del auto, o sea, lo cuentan aislando los contenidos emocionales. ¿Por qué? Este mecanismo del aislamiento nuevamente vuelve a tratar de proteger al yo de aquella carga angustiosa, traumática, desesperante que pondría en juego la estabilidad del yo. Como ustedes verán, mecanismos de defensa usamos todos, porque estas cosas que les estoy contando son de realidad cotidiana. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la cantidad de mecanismos que usamos. Uno está lleno de mecanismos, está demasiado
demasiado complicado en su funcionamiento. La regularidad de un mismo mecanismo, cuando un mecanismo es crónico y constante, esto es más grave que cuando uno eventualmente proyecta un poco, pero luego se reposiciona y se da cuenta. Y también, digamos, el grado de distancia que esto tiene con la realidad. Hay mecanismos que son casi delirantes, o sea, donde uno realmente no ve nada de la realidad, y otros que están más próximos a poder darle como un material al yo para que uno lo vaya trabajando. En esto las flores realmente han hecho un gran aporte porque al bajar el uso crónico de los mecanismos nos permiten acceder a la historia inconsciente o a aquello que el paciente tiene que deber. Aporte de la psicología a las terapias naturales. La psicología en particular me parece que tiene esta herramienta de la escucha, de poder precisar en el lenguaje del paciente aquellos signos y aquellos datos que nos permitan entrar a otros contenidos. También la psicología nos aporta una herramienta en el sentido de los diagnósticos diferenciales, esto de no confundir los cuadros o de no confundir las preguntas que le podemos hacer a un paciente, el orden de los temas en el que el paciente habló, la dinámica en la que se expresa, y todo esto son como herramientas que la psicología puede usar muy bien. Me parece que el otro aporte significativo para aquellos que son terapeutas florales, en la medida en que discriminen los cuadros, es poder trabajar en equipo. Quiero decir con esto, hay algunos temas que alguien que hace Reiki o masaje puede tomar claramente y que a lo mejor le conviene derivar en la medida que hizo un diagnóstico diferencial y trabajar junto con un psicólogo